Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas en su miscelánea cultural Pleroma Cero, en plena inauguración de la fase 2 de la contingencia contra lo que hemos conocido como la nueva pandemia, es decir, la nueva peste que se llama coronavirus, el COVID-19 como nosotros ya sabemos. Y esto no solamente ha suscitado, insisto, como lo platicamos la semana pasada, un cierto cambio de hábitos, es decir, que regresamos a lo básico y sobre todo estamos enfrentando un fenómeno moderno que es el fenómeno de la desinformación. En ese sentido, no tiene caso dirimir cierto tipo de cuestiones personales o de cuestiones que de pronto están saturando las redes sociales. Simplemente es un llamado a que la gente que en realidad quiera saber qué está ocurriendo y cuáles son las verdaderas formas de combatir esta nueva pandemia sean referidos a las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de Salud. Es decir, son organismos internacionales y por supuesto pues a los gobiernos tanto federal, a los informes que ha dado el gobierno federal como los del gobierno, en este caso tamaulipeco, es decir, las autoridades son quienes finalmente nos van a liberar de esa suerte como de ignorancia, de la cual lo único que ha generado es una pandemia no solamente de la real, sino de desinformación y sobre todo de creencias y prácticamente de noticias falsas. Lo hemos visto como testigos a lo largo de esta última semana, remedios caseros, dimes y diretes que no vienen no aportan absolutamente nada a este fenómeno. Por otro lado, pues también esto hace reflexionar un poco a quienes somos estudiosos de la literatura, y yo recomiendo que para situaciones como estas se refieran o busquen la obra del escritor francés nacido en Argelia, una colonia francesa, Albert Camus. Él es famoso, entre otras razones, por haber escrito El extranjero, que es una de sus obras más importantes, alguno que otro ensayo que contribuyó al pensamiento existencialista, como El hombre rebelde, Los carnets, créditos que comparte con Jean-Paul Sartre. En ese sentido, Camus planteaba en una novela, La peste, las vicisitudes precisamente a las que a las que se enfrentan las sociedades frente a una pandemia, ¿no? Él recuerda que en el siglo XIX en Argel hubo una epidemia muy importante, y son las relaciones entre las cuales la gente cambia su vida social y empieza a razonar un poco en relación a sí mismo y en relación a las posibilidades de la forma en la que se pueden recuperar o se pueden salvar vidas en ese sentido. Básicamente son diálogos, son textos, probablemente diálogos internos. Y yo creo que en este caso de emergencia sería un libro que yo recomendaría que leyeran, sobre todo los jóvenes, que es un autor que también ganó el premio Nobel y cuya muerte misteriosa pues últimamente se ha colaborado cierto tipo de contradicciones y probablemente hasta conspiraciones de que su muerte fue provocada por la KGB. Es algo que no se ha comprobado, pero ustedes pueden referirlo en internet. Su nombre es Albert Camus, le insisto, es un escritor francés. Y por otro lado también quiero hacer un llamado a la reflexión. En este sentido, la calma es lo único que nos puede causar también un poco de paliar la neurosis a la cual nos hemos encontrado. Y para ello pues nos acompaña aquí el famoso Siddhartha Gautama, un hombre que vivió por allí del siglo V antes de Cristo, y su única aportación, que no tiene nada que ver con nimiedades, sino de cuestiones importantes y trascendentes, fue la reflexión sobre el sufrimiento y sobre todo también de su cura. Es decir, Buda en ese aspecto propone, igual que Jesús, un proyecto de vida interna donde lo que tiene que estar buscando el espíritu humano es la paz, no tiene que estar buscando ningún tipo de neurosis. Y sobre todo en este tiempo yo creo que
tenemos también que tener una reflexión, sobre todo que también nos involucra como sociedades, como familias, como trabajadores, como desempleados, porque también lo sostuvimos la semana pasada aquí, todo mundo piensa que la gente tiene casa, todo mundo piensa que el discurso oficial es resguardarse, sin embargo, como lo hemos sostenido aquí la vez pasada, no toda la gente tiene un hogar. No toda la gente en nuestro país goza precisamente del beneficio de tener agua y jabón para combatir y cumplir con las labores de asepsia en ese sentido. Y sobre todo también es un punto que apenas se está viendo a nivel oficial, que es la situación de los reclusorios en nuestro país. Es decir, yo lo planteé hace una semana también en un espacio al cual invito en la Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el noticiero Enlace de los miércoles y los viernes a las 2 de la tarde hay una intervención de parte de su servidor donde planteé precisamente la necesidad de que esta pandemia también se ocupe de las prisiones. Es decir, son temas de la gente olvidada, sin embargo, pareciera que esta pandemia y esta forma de resguardarse en nuestros hogares, pues también tiene cierto tipo de grado clasista, clase mediero o por lo menos burgués. Hemos sido testigos de cómo en el mundo la gente ha muerto también, en los países del primer mundo, pero también la gente, por otro lado, se ha unido, hay mucho humor al respecto, pero prácticamente nadie ha dado cuenta precisamente de la vida de los pobres y también, sobre todo, de que ver que nos llegó la primavera, la ciudad de Victoria, donde estamos actualmente, pues ya florecieron los plúmbagos, florecieron las jacarandas, las anacahuitas, que ya es parte del chilanguismo. El asunto es que la naturaleza está recobrando su color, las aves están muy contentas, se están reproduciendo. En algunos países las aves y los animales están bajando a las ciudades, y para esto pues el recuerdo de la película 12 Monkeys, que es una película que se filmó por allá del año 99, me parece, de Terry Gilliam, perteneciente al grupo Monty Python, con Brad Pitt y Bruce Willis. Es una película que está muy en el momento en el que estamos viviendo en estos días, esa forma en la que el mundo se queda prácticamente parado, y yo creo que es un llamado también a la reflexión y sobre todo a que nosotros nos documentemos al respecto. Y ya para terminar esta intervención, pues la muerte ha llegado también a la música industrial, como lo dijimos la semana pasada con Genesis P.O. Reich. Esta semana murió Gaby Delgado, un hombre nacido en España, que también tiene una contribución muy importante a la música industrial, sobre todo en Alemania, con su grupo DAF, en el que, prácticamente desde 1980, desde Londres, cambió también la forma de la música industrial. Es un hombre que nació hace 60 años y desafortunadamente nos ha dejado. Las causas de su muerte no han sido reveladas. También murió el caricaturista creador de Asterix, me refiero a Uderzo. Tenemos también la muerte de un creador cubano que hizo películas muy interesantes de animación. Él creó un personaje que se llamaba Valdés. También falleció precisamente el día de hoy, y la epidemia pues se llevó también a un gran saxofonista africano, cuyo nombre no recuerdo en este instante, pero ustedes lo pueden ver en internet. Entonces estamos ante una nueva época en la que yo sugiero que tengan calma y que por otro lado pues aprovechen ese ocio para volver a apreciar la naturaleza y sobre todo la naturaleza de nosotros mismos. Con ustedes, Gerardo Villegas.